Faltan 3 días para que finalice la Feria Internacional del Libro en Bogotá. La editorial independiente Rey Naranjo presentó 11 títulos, entre los que se encuentran libros infantiles y novelas gráficas. En cuanto a los libros infantiles y juveniles, la editorial ofreció Radar, dibujado a 2 manos por Daniele Castellano y Bruno Soca. También está La verdadera historia del sapo Luis, ilustrado por la argentina Florencia Capella y escrito por Luis Rufato, considerado uno de los escritores más brillantes de la literatura brasileña ahora mismo, en la actualidad. Por otro lado, en la colección de biografías ilustradas de autores latinoamericanos, un nuevo guión de Óscar Pantoja acompaña las ilustraciones de Nicolás Castel en la vida de Jorge Luis Borges. Borges, el laberinto infinito. Quiero saludar a esta hora a Óscar Pantoja, escritor colombiano, ya lo veo en pantalla. Bienvenido a la tarde fin de semana. Un saludo a todos, gracias por la invitación. Es un gusto, por supuesto. ¿Por qué Óscar entró en este mundo de hacer novelas gráficas? ¿Hubo autores quizás que lo impulsaron a llegar a este punto? El mundo del arte, el mundo de la escritura tiene diferentes caminos. Al principio yo soy narrador, soy escritor y es por el llamado que me hace mi editor de Rey Naranjo y me recomienda, empezamos a pensar en cómo poder llevar la vida de Gabo en cómic y es a través de esta invitación que entro al mundo del cómic y empiezo a trabajar todo el universo posible del cómic y de la historieta. Rulfo, una vida gráfica, la aborigen Borges, El laberinto infinito, Gabo, Memorias de una vida mágica, son algunas de sus obras. Estas novelas, le pregunto, estas novelas gráficas, ¿las leen más los jóvenes y los niños? ¿Qué cercanía tienen con sus obras? Yo siento que la literatura latinoamericana y estos autores de la literatura latinoamericana tienen mucho que contarle, desde luego, no solo a jóvenes, sino también a adultos. Uno llega a ellos por sus propias obras totalmente terminadas, finalizadas y universales, pero con el paso del tiempo, pues, desde mi punto de vista, los lectores de otras generaciones siento que deben entrar nuevamente a esos libros. Lo que nosotros proponemos con el cómic es decirle al joven, decirle al chico, la vida de estos autores es tan importante, es tan fabulosa, que podemos explorarla, podemos tratar de buscar los tornillos que hay detrás de esas vidas y cómo construyeron sus obras. Y eso es lo que me llama, lo que me mueve a mí a seguir esta ruta, tanto de Gabo, de Rulfo y de Borges. Es tratar de descubrir cómo crean sus obras maestras, cuál es el punto de partida y también el punto de llegada para construir esta literatura universal que ha hecho de Latinoamérica una dirección en el mundo del libro. Precisamente con la novela gráfica de Gabo se le premió por el mejor cómic latinoamericano, esto en el Salón del Cómic de Roma. ¿Alguna vez usted pensó que este camino que escogió tendría tal acogida? Yo siento que el cómic, desde luego, mira, la acogida que tiene el cómic es enorme, es un arte, es el noveno arte, y cuando un lenguaje se vuelve artístico, se vuelve muy complejo y a través de ese lenguaje se puede contar la condición humana, las grandes historias de los seres humanos. Entonces el cómic ya dejó de verse debajo del hombro, por encima del hombro, perdón, y ya empieza a explorar temas tremendamente complejos y complicados. Me encanta tener esta experiencia de trabajar en el lenguaje del cómic, porque yo siento que hay mucho por explorar y mucho por contar, técnicas, personajes, historias colombianas, latinoamericanas, se van a contar en cómic. Desde luego hay cómic europeo, cómic americano, cómic japonés, oriental, pero desde Latinoamérica tenemos una mirada y siento que hay mucho por contar, autores y autoras, por explorar las obras, por explorar el lenguaje, para llegar a lectores jóvenes y también adultos. Óscar, escuchándolo, me parece que su palabra favorita es precisamente aventura
y es que usted, por supuesto, ha impactado a muchas personas de diferentes nacionalidades e idiomas. Usted también ha escrito guiones, por ejemplo, Edgar Allan Poe, que luego se convirtió en una película. ¿Todo lo que usted hace entonces es una aventura, Oscar? Mira que en el oficio de la escritura, el escritor anda buscando eso, historias. Y toda historia nos va a contar un viaje, y ese viaje es una aventura. Cuando un personaje, cuando estamos construyendo un personaje en una historia, ese personaje tiene que atravesar escenarios, tiempo, compañeros o coprotagonistas, y eso es un viaje, es una aventura. La aventura enriquece tanto al personaje interno de una historia como enriquece al lector. Cuando el lector ve a un personaje y el personaje atraviesa una etapa, va a salir transformado. Esa transformación es lo que a mí me interesa. Esa transformación no se logra si no hay una aventura, si no hay una historia de fondo, si el personaje no se enriquece desde que empieza hasta que finaliza, no hay historia, no hay aventura. Por eso cito mucho la palabra aventura, porque me parece una palabra fresca, una palabra que hay que tenerla siempre presente. Tenemos que lograr aventuras, nuestras propias aventuras, contarlas para de esa forma buscar, encontrar en las personas que nos escuchan contactos y comunicación y poder encontrar lazos en común. Usted dice que otra gran aventura ha sido Gabo, Memorias de una vida mágica, que presentó precisamente en el AI Festival en 2012. ¿Esta obra qué representa para usted? Bueno, Gabo, Memorias de una vida mágica es nuestro primer libro en cómic. Es el primer libro de Gabo llevado al lenguaje de cómic. Trabajé con dibujantes fabulosos. Para mí representa el inicio de esta serie de proyectos literarios que hemos venido trabajando. Es un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta que el lenguaje del cómic es un lenguaje muy novedoso, muy complejo, con el cual podemos contar historias como esta de Gabo. Gabo se había narrado en libros de ensayo, en libros biográficos, en autobiografía que él mismo escribe, pero también faltaba ese lenguaje del cómic para acercar pues nuestro gran escritor a los jóvenes, a ese lenguaje que están trabajando los jóvenes y también los adultos. Entonces, marca para mí el punto de conocer el cómic, conocerlo como lenguaje, conocerlo como medio y herramienta artística, y hundirme en el mundo de contar historias de esta forma. ¿Con qué intención decidió empezar su obra de Rulfo, este escritor que ha invadido nuestra región? Automáticamente tú abres una puerta y ves un panorama de historias por contar. Entonces yo dije, tengo que narrar a escritores que me encantan, que me gustan y que me han marcado en cierta forma mi carrera literaria. Y cómo no va a estar en esa triada, en esa trilogía que lentamente se fue armando, no desde un principio, que se fue armando en el camino. Desde luego Juan Rulfo, uno de los maestros indiscutidos de la literatura universal, muy complejo, con una técnica artística tremendamente sofisticada, y desde luego dije, tengo que trabajar algo en lenguaje de cómic, tengo que unirme con dibujantes, tener el apoyo de una editorial y poder llevar, contarles a los lectores cómo se hace una obra tan compleja como Pedro Páramo, de dónde surge la idea de Pedro Páramo, quién es Juan Rulfo, por qué hay tanta oscuridad y angustia en la novela y en la vida de Pedro Páramo. Entonces todas esas dudas y cómo logra escribirla, todas esas preguntas se van resolviendo a lo largo del cómic, y otras más con respecto a la historia de México, a las costumbres mexicanas, a la literatura y a la compañía de otros actores, escritores y indudablemente a la compañía de la familia. Fíjese, la violencia es un hilo conductor en sus obras. ¿Cree que puede transformarse? ¿Cuál sería su consejo para terminar con la violencia en nuestro continente?
El tema de la violencia es algo que nos perturba, que nos duele, que en el fondo quisiéramos sacarlo de la condición humana, pero podemos educar en la violencia, podemos tratar de hablar y mediante el diálogo encontrar caminos de no violencia, pero infortunadamente la condición humana tiene un lado oscuro y un lado claro, y en esas dualidades se mueve el ser humano, se mueve en la violencia y en la paz, se mueve en el amor y en el odio, se mueve en la vida y en la muerte. Tratar de sacar la violencia total es imposible, porque la condición humana se construye de ese sistema. Pero hay algo fundamental: podemos hablar sobre la violencia y entendernos en la violencia y poder tener momentos de convivencia y de tranquilidad. A mí me preocupa mucho este tema, pero desde mi punto de vista artístico trato de contribuir al diálogo, a la comprensión y al entendimiento, y que los jóvenes que lean entiendan esos temas y empiecen a hablarlos y a debatirlos entre ellos. Bien, quiero agradecer a Óscar Pantoja, escritor colombiano, por estos minutos para la tarde fin de semana. Mucha suerte, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.